¿Puede el amor superar incluso las reglas más estrictas? ¿Existe un vínculo tan poderoso que ni las leyes del hombre ni las fuerzas de la naturaleza puedan contenerlo? La historia de Santa Escolástica nos ofrece una respuesta afirmativa, envolviéndonos en un relato donde la fe, la devoción y el amor fraternal se entrelazan en una sinfonía divina. Hermana gemela de San Benito, Escolástica no solo compartió con él el lazo de la sangre, sino también un vínculo espiritual que trascendió el tiempo y la muerte. Su vida es un testimonio del poder transformador del amor, capaz de mover montañas y, literalmente, de desatar tempestades. A través de su historia descubrimos que, como ella misma enseñó, quien ama más puede más. Capítulo 1. Los gemelos de Nursia, corazón de la Umbría. En la antigua ciudad de Nursia nacieron dos almas destinadas a brillar en la historia de la cristiandad, Benito y Escolástica, gemelos de sangre y espíritu. Su llegada al mundo fue tanto una bendición como un presagio de grandeza. Su madre, Claudia, murió poco después del parto, dejando un vacío que sería llenado por la devoción y el amor fraternal que compartirían a lo largo de sus vidas. Desde pequeños mostraron una sensibilidad especial hacia lo divino, como si desde el vientre materno ya hubieran sido tocados por la gracia de Dios. La infancia de Benito y Escolástica estuvo marcada por una profunda conexión, no solo entre ellos, sino también con la naturaleza y la espiritualidad. Mientras otros niños se entregaban a juegos y travesuras, los gemelos se perdían en conversaciones sobre el cielo, las estrellas y el Creador. Sus días transcurrían entre paseos por los bosques de Umbría, donde la creación misma parecía susurrarles secretos sagrados. Esta etapa temprana fue fundamental para cimentar la base de su vida espiritual, despertando en ellos un anhelo de algo más grande que el mundo material que los rodeaba. Escolástica, aunque a menudo a la sombra de su hermano en los relatos históricos, poseía una fuerza interior y una sabiduría precoz que complementaban la naturaleza más disciplinada de Benito. Ella era la voz suave que inspiraba ternura y reflexión, mientras que él representaba la firmeza de la regla y el orden. Juntos formaban un equilibrio perfecto, reflejando la armonía entre la contemplación y la acción, el amor y la disciplina. A pesar de su estrecha relación, desde muy jóvenes experimentaron sus primeras separaciones. Benito fue enviado a Roma para continuar sus estudios, un evento que marcó el inicio de su camino hacia la vida monástica. Escolástica, aunque dolorida por la distancia, mantuvo vivo el lazo espiritual a través de la oración constante, demostrando que la verdadera cercanía trasciende el espacio físico. Su amor fraternal se convirtió en un puente indestructible entre dos almas que caminaban hacia la santidad por senderos paralelos, pero siempre conectados. Este vínculo especial entre Benito y Escolástica sería la base sobre la cual construirían sus respectivas vocaciones. Aunque destinados a vivir en comunidades separadas, sus corazones permanecerían entrelazados por un amor que ni el tiempo ni la muerte podrían disolver. Su historia apenas comenzaba, y el mundo aún no sabía que estos gemelos de Nursia cambiarían para siempre el rostro de la espiritualidad cristiana. Capítulo 2. El despertar de la vocación. Desde temprana edad, Escolástica sintió el llamado de Dios resonar en lo más profundo de su corazón. No era un simple susurro, era un clamor irresistible que la impulsaba hacia una vida de consagración. Al ver a su hermano abrazar la vida monástica con fervor, supo que su destino no estaba en las comodidades de la vida noble ni en los roles tradicionales que la sociedad de su época imponía a las mujeres. Su vocación era un reflejo del mismo fuego que ardía en el alma de Benito, pero expresado con la ternura y la intuición propias de su naturaleza. La separación de su hermano, que se retiró como eremita en busca de soledad espiritual, fue dolorosa para Escolástica, pero también un catalizador para su propia transformación. En lugar de sumirse en la nostalgia, canalizó su amor fraternal hacia una vida de oración y contemplación. No fue una decisión sencilla. En un mundo donde las mujeres raramente tenían la oportunidad de elegir su propio camino, Escolástica desafió las expectativas con una valentía serena, guiada por una certeza inquebrantable en su propósito divino. Eligió ingresar a un monasterio cercano a su hogar en Nursia, donde pudo nutrir su espíritu en un entorno de disciplina y devoción. Sin embargo, su corazón anhelaba estar más cerca de Benito, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por eso, tras la fundación de la abadía de Montecassino por su hermano, Escolástica estableció su propio monasterio en Piumarola, a pocos kilómetros de distancia. Allí, junto a otras mujeres consagradas,
vivió bajo la regla de San Benito, adaptada con la delicadeza y la sabiduría que brotaban de su propia experiencia. Escolástica no solo siguió la regla, la vivió con una profundidad que inspiraba a quienes la rodeaban. Enseñaba que la verdadera obediencia no era una mera sumisión externa, sino una expresión de amor. Para ella, la vida monástica no era un refugio del mundo, sino un espacio sagrado donde el alma podía florecer libremente en la presencia de Dios. Su liderazgo era silencioso, pero poderoso, basado en el ejemplo más que en la imposición. Demostraba que el amor es la fuerza más transformadora que existe. A través de su vocación, Escolástica mostró que la santidad no es un ideal inalcanzable reservado para unos pocos elegidos, es un llamado universal que puede manifestarse de muchas formas, en el silencio de la oración, en la perseverancia de la fe y, sobre todo, en el amor que se entrega sin reservas. Su vida fue un testimonio viviente de que quien ama más puede más, una verdad que resonará con fuerza en el episodio milagroso que marcaría el clímax de su historia. Capítulo 3. El espejo de la infancia. La infancia de Escolástica y Benito fue un periodo de aprendizaje compartido, donde la inocencia y la espiritualidad crecieron lado a lado. En las colinas de Umbría, rodeados de una naturaleza que parecía susurrar los misterios de la creación, los gemelos descubrían el mundo mientras sus corazones ya se inclinaban hacia lo divino. No eran solo hermanos, eran compañeros de alma, espejos que reflejaban la sed de trascendencia que los impulsaría por el resto de sus vidas. Desde pequeños, Benito mostraba una inclinación hacia la disciplina y la reflexión, mientras que Escolástica brillaba por su dulzura y su capacidad de empatía. Mientras él encontraba consuelo en el estudio y la contemplación silenciosa, ella disfrutaba del diálogo y del intercambio de ideas profundas que nutrían su joven fe. Sin embargo, compartían una característica inquebrantable, la pasión por buscar a Dios en cada detalle, en cada brisa suave, en cada estrella que adornaba el cielo nocturno de su tierra natal. Aunque sus caminos espirituales divergieron con el tiempo, la base de su relación se forjó en aquellos primeros años de juegos sencillos y conversaciones inocentes. Benito enseñaba a su hermana las lecciones que aprendía de los textos sagrados, mientras Escolástica le recordaba, con su calidez, la importancia de la compasión y la humanidad. Esta complementariedad sería la esencia de su vínculo, una danza armoniosa entre la regla y el amor, entre la estructura y la ternura. El dolor de la separación, cuando Benito partió hacia Roma, fue mitigado por un compromiso tácito. Aunque estuvieran físicamente distantes, sus almas seguirían entrelazadas por la oración. Escolástica mantenía viva la presencia de su hermano en su corazón, encontrando consuelo en la certeza de que su conexión trascendía el tiempo y el espacio. Las cartas y los recuerdos se convirtieron en puentes invisibles que mantenían vivo el lazo fraternal. Estos años formativos moldearon no solo su relación, sino también su visión del mundo. La infancia compartida les enseñó que la verdadera fortaleza reside en el amor, y que la santidad no se alcanza en soledad, sino en comunión. A través de la inocencia de su niñez, Benito y Escolástica descubrieron el poder transformador del amor fraternal, un amor que sería puesto a prueba y glorificado en los años venideros. Capítulo 4. Vocación en paralelo. Mientras Benito se sumergía en la vida académica en Roma, Escolástica continuaba su crecimiento espiritual en Nursia. Sin embargo, el bullicio de la vida romana y el contraste con la pureza de su infancia provocaron en Benito un desencanto profundo. Decidió abandonar los estudios seculares para buscar una vida de oración y soledad, un acto de renuncia que resonó intensamente en el corazón de su hermana. Al conocer la decisión de Benito, Escolástica sintió el eco de su propio llamado vocacional. Comprendió que su camino no estaba separado del de su hermano, sino que corría en paralelo. Inspirada por su ejemplo, decidió consagrarse a Dios, no como una mera seguidora, sino como una mujer que, desde su propio carisma, viviría la fe con igual intensidad. Esta decisión no fue una simple imitación, sino una expresión auténtica de su deseo de entregar su vida al servicio divino. A pesar de la distancia física, los gemelos mantenían encuentros anuales en un pequeño lugar entre sus respectivos monasterios. Estos encuentros no eran simples reuniones familiares, sino verdaderos diálogos espirituales donde compartían experiencias, reflexiones sobre la regla y, sobre todo, el profundo amor fraternal que los unía. En esos momentos, Escolástica no era solo la hermana de Benito, era su igual en sabiduría y santidad. Escolástica fundó su propio monasterio en Piumarola,
cerca de Montecassino, siguiendo la regla de su hermano, pero adaptándola con la sensibilidad propia de su liderazgo femenino. Su comunidad floreció bajo su guía, no solo en la observancia de la disciplina monástica, sino en la vivencia de un amor que trascendía las estructuras rígidas. Para Escolástica, la regla era un camino hacia Dios, pero el amor era el puente que hacía ese camino más luminoso. Este paralelismo vocacional entre Benito y Escolástica es un testimonio del poder del amor fraternal que inspira y sostiene. No fueron competidores en la santidad, sino co-creadores de un legado espiritual que perdura hasta hoy. Su historia nos enseña que, aunque los caminos puedan ser distintos, el destino final es el mismo cuando el amor de Dios es el motor que impulsa cada paso. Capítulo 5. La sabiduría del corazón. Escolástica no solo fue una fiel seguidora de la regla de su hermano, fue también una de sus presencias más profundas y luminosas. Intérprete. Mientras Bento se enfocaba en la estructura y la disciplina, ella comprendía que la verdadera esencia de la vida espiritual residía en la sabiduría del corazón. Su enfoque no contradecía las enseñanzas de su hermano, sino que las enriquecía, demostrando que el amor y la misericordia son los pilares invisibles de cualquier norma sagrada. En el monasterio de Piumarola, Escolástica enseñaba a sus hermanas que la oración no era solo una obligación diaria, sino un acto de amor constante, un diálogo ininterrumpido con Dios. Fomentaba un ambiente donde la disciplina coexistía con la ternura, y donde el silencio no era un vacío, sino un espacio sagrado para escuchar la voz divina. Su liderazgo se basaba en el ejemplo, mostrando con su vida que la verdadera autoridad nace del servicio y la compasión. Escolástica solía repetir a sus hermanas: hablen poco, pero, si hablan, que sea de Dios. Esta frase encapsulaba su filosofía de vida: cada palabra y cada acto debían estar impregnados de significado espiritual. No se trataba de vivir aisladas del mundo, sino de transformar cada momento cotidiano en una ofrenda sagrada. Para ella, la santidad no era un ideal inalcanzable, sino una realidad presente en los pequeños gestos de amor y dedicación. Su relación con Bento también reflejaba esta sabiduría del corazón. Aunque él era el fundador de la regla que ella seguía, Escolástica le enseñó lecciones que solo el amor puede impartir. En sus encuentros anuales, sus diálogos no eran meras discusiones teológicas, eran intercambios de experiencias vividas, donde la teoría se encontraba con la práctica y la rigidez se suavizaba con la calidez de la comprensión fraternal. Esta capacidad de Escolástica para ver más allá de la letra de la ley fue la clave que definió su legado. No se conformó con seguir las reglas al pie de la letra, las vivió con un corazón lleno de amor, mostrando que la verdadera sabiduría no se encuentra solo en los libros, sino en la capacidad de amar sin medida. Su vida fue un testimonio silencioso, pero poderoso, de que el amor es la forma más elevada de conocimiento. Capítulo 6. El valor del silencio. En el corazón de la vida monástica de Santa Escolástica, el silencio no era una simple ausencia de palabras, sino un espacio sagrado donde el alma podía escuchar la voz de Dios con claridad. La regla del silencio, que tanto enfatizaba en su monasterio, no se trataba de una imposición rígida, sino de una práctica profundamente espiritual. Para Escolástica, el silencio era un acto de reverencia, una pausa intencional que permitía que el corazón se alineara con la voluntad divina. Escolástica solía decir: permanezcan en silencio o hablen de Dios, porque, ¿qué en este mundo es más digno de ser dicho sino sobre él? Esta frase, más que una instrucción, era una invitación a descubrir la riqueza del silencio interior. En un mundo ruidoso, incluso dentro de las paredes del monasterio, ella enseñaba a sus hermanas a cultivar una quietud que iba más allá de lo externo. El verdadero silencio, según Escolástica, era aquel que apagaba las distracciones del ego y permitía escuchar el susurro de la gracia. A pesar de su amor por el silencio, Escolástica valoraba profundamente los momentos de conversación espiritual con su hermano Bento. Esos encuentros anuales eran oasis de palabras llenas de sabiduría y amor fraternal, donde el silencio se convertía en un lienzo sobre el cual pintaban juntos los colores de la fe. En esos diálogos, el silencio y la palabra se entrelazaban en una danza sagrada, demostrando que ambos son necesarios para el crecimiento espiritual. El silencio de Escolástica también era un acto de resistencia contra la superficialidad. En lugar de llenar los vacíos con palabras sin sentido, ella enseñaba a sus hermanas a habitar esos espacios con presencia consciente. Este enfoque no solo fortalecía su vida interior,
sino que también les permitía ser más receptivas a las necesidades de los demás, escuchando con el corazón tanto a Dios como a sus hermanas. En última instancia, el silencio de Escolástica no era un vacío, sino una plenitud. Era el terreno fértil donde germinaban la paz, la sabiduría y la compasión. A través de su ejemplo, demostró que el silencio no es una ausencia de comunicación, sino la forma más profunda de conexión con Dios, con uno mismo y con los demás. Capítulo 7. Encuentros anuales. Cada año, Escolástica y Bento se encontraban en un pequeño refugio entre sus respectivos monasterios. Estos encuentros no eran meras visitas familiares, eran verdaderos retiros espirituales, donde dos almas gemelas se sumergían en la contemplación y el diálogo sagrado. Aunque separados por sus vocaciones, sus corazones latían al unísono, unidos por un amor que trascendía la distancia y el tiempo. En estos encuentros, el intercambio de palabras estaba cargado de profundidad. No hablaban de trivialidades, sino de la vida interior, de los desafíos de la fe, de la belleza de la creación y del misterio de Dios. Bento compartía sus reflexiones sobre la disciplina y la estructura monástica, mientras Escolástica aportaba la perspectiva de la compasión y la ternura. Juntos formaban un equilibrio perfecto entre la mente y el corazón, la regla y el amor. Estos momentos eran también un recordatorio del vínculo inquebrantable que compartían. Aunque sus vidas seguían caminos diferentes, su relación permanecía intacta, fortalecida por la oración mutua y el respeto profundo por el camino del otro. Escolástica encontraba en Bento no solo a un hermano, sino a un compañero espiritual cuya presencia renovaba su alma. Para Bento, Escolástica era un recordatorio viviente de que la santidad no es solo cuestión de disciplina, sino también de amor. El lugar donde se encontraban, una simple casita en el camino, se convirtió en un espacio sagrado. No necesitaban grandes templos ni ceremonias elaboradas, la santidad de sus encuentros residía en la autenticidad de su conexión y en la presencia de Dios en medio de ellos. Era un testimonio viviente de que, cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. Estos encuentros anuales eran un oasis en sus vidas monásticas, un tiempo para recargar el espíritu y reafirmar el propósito de sus vocaciones. A través de ellos, Escolástica y Bento demostraban que la vida espiritual no se vive en aislamiento, sino en comunión. Su historia nos enseña que el amor fraternal, cuando está enraizado en Dios, se convierte en un reflejo del amor divino que nos sostiene a todos. Capítulo 8. El milagro del amor que venció la regla. El episodio más conocido de la vida de Santa Escolástica ocurrió durante uno de estos encuentros anuales con su hermano Bento. Sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, Escolástica pidió a su hermano que se quedara con ella más tiempo, deseando prolongar la conversación espiritual que tanto nutría su alma. Sin embargo, Bento, fiel a la estricta observancia de su regla, se negó, decidido a regresar a su monasterio antes del anochecer. Escolástica, comprendiendo que las palabras no serían suficientes para cambiar la decisión de su hermano, recurrió a su recurso más poderoso, la oración. Con lágrimas en los ojos, imploró a Dios que interviniera y, en respuesta a su fervor, se desató una tormenta repentina y violenta que impidió a Bento regresar. Sorprendido por la fuerza de la naturaleza, Bento exclamó con asombro: «Que Dios Todopoderoso te perdone, hermana, ¿qué has hecho?». Escolástica, con una serenidad llena de ternura y convicción, respondió: «Te pedí y no me escuchaste, pedí a Dios y Él me escuchó. Ahora, si puedes, vete». Esta respuesta no fue una reprensión, sino una lección profunda. El amor y la fe ferviente pueden mover montañas o, en este caso, detener una tormenta. Escolástica no desafió la regla por rebeldía, sino por un amor que comprendía que la caridad está por encima de cualquier norma. Aquella noche, los hermanos conversaron hasta el amanecer, compartiendo palabras que serían las últimas en esta vida. Fue un momento sagrado, un recordatorio de que las leyes son importantes, pero el amor es el mandamiento supremo. Bento, aunque inicialmente contrariado, comprendió la profundidad de la lección que su hermana le había dado. No se trataba de una victoria personal, sino de la afirmación de que quien ama más puede más. Este milagro no solo revela la fuerza de la oración de Escolástica, sino también su capacidad para enseñar con el ejemplo. No necesitó largos discursos ni argumentos teológicos, su fe y su amor hablaron por sí mismos. A través de este acto,
Escolástica nos muestra que la verdadera autoridad espiritual no proviene de la rigidez de las reglas, sino de la profundidad del amor que se vive y se comparte. Capítulo 9. La última lección. 3 días después de aquel encuentro milagroso, Bento tuvo una visión, vio el alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de una paloma blanca. Este signo celestial no solo le anunció la muerte de Escolástica, sino que también simbolizó la pureza y la paz con la que ella partió de este mundo. La paloma, imagen del Espíritu Santo, reflejaba el alma de una mujer que había vivido llena de gracia y amor divino. Bento, profundamente conmovido, ordenó que el cuerpo de su hermana fuera enterrado en la tumba que había preparado para sí mismo. Este acto final de amor fraternal fue un testimonio de la unión indestructible que compartían. Aunque la muerte los separaba físicamente, sus cuerpos reposarían juntos, un símbolo eterno de su vínculo espiritual. El impacto de la muerte de Escolástica en Bento fue profundo. Aunque conocido por su disciplina inquebrantable, este evento le enseñó una última lección, que el amor verdadero trasciende incluso las reglas más estrictas. Escolástica, en su vida y en su muerte, le recordó que la caridad es el mayor de los mandamientos y que el amor es la esencia misma de Dios. El legado de Escolástica no se mide solo por sus enseñanzas o por su papel como fundadora del monacato femenino benedictino. Su mayor lección fue su vida misma, una vida vivida con un amor tan puro y fuerte que fue capaz de desafiar las leyes naturales. Su ejemplo continúa inspirando a quienes buscan una fe que no sea solo una serie de normas, sino una relación viva y transformadora con Dios. Hoy, el sepulcro compartido de Bento y Escolástica en la abadía de Montecassino sigue siendo un lugar de peregrinación y reflexión. Allí, entre piedras antiguas, descansa el testimonio de dos vidas entrelazadas por un amor que ni la muerte pudo separar. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a preguntarnos, ¿vivimos con un amor que trasciende, que transforma, que libera? Capítulo 10. Unidos en Dios, en la vida y en la muerte. El amor fraternal entre Bento y Escolástica no fue un simple lazo biológico, sino un reflejo tangible del amor divino que unía sus almas en una misión espiritual común. Aunque sus vocaciones se desarrollaron en caminos paralelos, su destino final estuvo entrelazado de una manera que ni la muerte pudo deshacer. Bento, quien había preparado su propia tumba en Montecassino, decidió que el lugar más adecuado para el descanso eterno de su hermana era junto a él, sellando así una unión que trascendía el tiempo. Este gesto fue mucho más que un acto de cariño fraternal, fue una declaración de la unidad espiritual que compartían. San Gregorio Magno, al relatar esta historia, destacó que, como sus pensamientos siempre estuvieron unidos en Dios, era justo que sus cuerpos descansaran juntos en la misma sepultura. Esta unión final simboliza el triunfo del amor sobre la muerte, un recordatorio de que quienes han vivido en la gracia de Dios permanecen unidos para siempre. El sepulcro de los santos hermanos se convirtió en un lugar de peregrinación y veneración durante siglos. Peregrinos de todo el mundo han visitado la abadía de Montecassino no solo para honrar a Benito, el gran reformador del monacato occidental, sino también para rendir homenaje a Escolástica, la mujer cuya fe y amor profundo inspiraron milagros. Allí, entre las antiguas piedras del monasterio, el eco de sus vidas santas continúa resonando, enseñando a las generaciones futuras que el verdadero legado de la santidad es el amor vivido y compartido. La unión de Benito y Escolástica en la muerte también refleja una profunda verdad teológica: la comunión de los santos no es una abstracción, sino una realidad en la liturgia, en la oración y en la memoria de la Iglesia. Sus vidas siguen siendo un testimonio del poder de la fe vivida en comunidad, del amor fraterno que refleja la relación trinitaria misma. Su ejemplo nos invita a vivir nuestras relaciones no solo con afecto humano, sino con una dimensión espiritual que eleva cada vínculo hacia lo eterno. Esta unión final es un consuelo para todos los que han experimentado la pérdida de un ser querido. Nos recuerda que, en Cristo, la muerte no es el final, sino una puerta hacia una comunión más profunda y perfecta. Benito y Escolástica vivieron esta verdad, demostrando que el amor que nace en Dios nunca muere, sino que florece eternamente en la luz de su presencia. Capítulo 11. La intercesora del cielo. Tras su muerte, la fama de Santa Escolástica se extendió rápidamente. No solo era recordada como la hermana de San Benito, sino como una mujer cuya vida de oración y fe había tocado el corazón de Dios de manera tan poderosa que incluso las leyes de la naturaleza respondían a su súplica.
Fue venerada no solo en los monasterios benedictinos, sino también entre los fieles que veían en ella un modelo de amor incondicional y devoción perseverante. Escolástica es invocada como intercesora en situaciones de necesidad, especialmente contra tormentas y desastres naturales. Su milagro más famoso, el de la tormenta que detuvo a su hermano, se convirtió en símbolo de su poder intercesor. Sin embargo, su intercesión va más allá de los fenómenos climáticos, es protectora espiritual de quienes buscan fortaleza en la fe, perseverancia en la oración y un amor que supere las pruebas de la vida. En muchos lugares, Santa Escolástica también es considerada patrona de las hermanas religiosas y de las comunidades monásticas femeninas. Su vida inspira a quienes han elegido el camino de la consagración, recordándoles que la vida monástica no es solo una disciplina de reglas, sino una aventura del corazón en busca de Dios. Su ejemplo muestra que la santidad femenina tiene un lugar central en la historia de la Iglesia, no solo como complemento de la vida masculina, sino como un testimonio independiente de la gracia divina. Las oraciones dirigidas a Santa Escolástica suelen pedir su intercesión para mantener la paz interior, la fortaleza en la adversidad y la capacidad de amar con un corazón puro y desinteresado. Muchos recurren a ella no solo en momentos de crisis, sino también como modelo para la vida diaria, buscando imitar su fe sencilla y su amor profundo por Dios y por los demás. Su santidad nos recuerda que el verdadero poder espiritual no reside en la autoridad externa ni en los grandes actos visibles, sino en la capacidad de amar profundamente, de orar con sinceridad y de vivir cada día con el corazón orientado hacia lo eterno. Santa Escolástica nos enseña que la oración fervorosa y el amor inquebrantable pueden cambiar el curso de la historia, porque quien ama más puede más. Capítulo 12. La relevancia de Santa Escolástica hoy. A pesar de haber vivido en el siglo VI, la figura de Santa Escolástica sigue siendo profundamente relevante para el mundo moderno. En una era caracterizada por la prisa, el ruido y la desconexión espiritual, su vida nos ofrece un testimonio del valor del silencio, la oración y el amor fraternal. Escolástica nos enseña que no necesitamos grandes gestos para acercarnos a Dios, basta un corazón abierto y una voluntad decidida a amar. En la actualidad, su ejemplo inspira a quienes buscan equilibrio entre la disciplina y la compasión, entre la estructura y la flexibilidad. Su historia desafía la mentalidad moderna que valora la eficiencia sobre la profundidad, recordándonos que el verdadero crecimiento espiritual ocurre en el silencio del corazón y en la sencillez de una vida vivida con propósito. Escolástica también es un modelo de liderazgo femenino en la Iglesia. Su papel como fundadora del monacato femenino benedictino demuestra que las mujeres han tenido, desde los primeros siglos del cristianismo, un papel vital en la vida espiritual de la comunidad. Su vida desafía las narrativas que limitan el papel de las mujeres en la historia de la Iglesia, mostrando que la santidad no conoce de géneros, sino de corazones dispuestos a entregarse por completo a Dios. Para quienes buscan consuelo en tiempos de pérdida o separación, la historia de Escolástica y Benito ofrece esperanza. Su vínculo inquebrantable nos recuerda que el amor verdadero no se ve limitado por la distancia ni por la muerte. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, su historia es testimonio del poder del amor duradero, sostenido por la gracia de Dios. Finalmente, Santa Escolástica nos desafía a vivir con autenticidad y pasión por lo que realmente importa. En un mundo que nos invita a la superficialidad, su vida nos llama a la profundidad. En una sociedad que valora el éxito externo, ella nos enseña el valor del crecimiento interior. Su legado es un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena, más consciente y más orientada hacia lo eterno. Capítulo 13. Reflexiones sobre el poder del amor. El lema de Santa Escolástica, quien ama más puede más, no es solo una frase piadosa, sino una verdad universal que atraviesa el tiempo y la cultura. Su vida es una encarnación de esta idea, demostrando que el amor no es una emoción pasajera, sino una fuerza transformadora capaz de desafiar incluso las leyes naturales. El amor de Escolástica no era débil ni sentimental, era un amor fuerte, arraigado en la fe y en la confianza en Dios. Un amor que no temía desafiar la autoridad de su propio hermano cuando sabía que lo correcto era mantener la comunión y el diálogo espiritual un poco más. Este amor audaz nos invita a reconsiderar nuestras propias relaciones. ¿Amamos con la misma intensidad y valentía? ¿Estamos dispuestos a luchar por lo que realmente importa? El poder del amor de Escolástica también nos enseña la importancia de la oración intercesora. Su milagro más famoso ocurrió no porque gritara o discutiera,
sino porque oró con un corazón puro y una fe inquebrantable. Esta lección es especialmente relevante hoy, cuando muchas veces subestimamos el poder de la oración, olvidando que la comunicación con Dios es el acto más poderoso que podemos realizar. Además, su historia nos muestra que el amor no siempre se manifiesta en grandes gestos visibles. A veces se encuentra en el acto silencioso de permanecer al lado de alguien, en la decisión de escuchar en lugar de hablar, en la persistencia de la oración cuando todo parece perdido. Escolástica vivió un amor que era tanto acción como presencia, tanto palabra como silencio. En última instancia, la vida de Santa Escolástica nos desafía a amar de una manera que transforme no solo nuestras propias vidas, sino también las de quienes nos rodean. Nos invita a vivir con un corazón abierto, una mente dispuesta y un espíritu que nunca deja de buscar a Dios en todo y en todos. Porque, como ella demostró, quien ama más realmente puede más. Capítulo 14. El legado eterno de Santa Escolástica. El legado de Santa Escolástica trasciende los muros de los monasterios y los siglos de historia que la separan de nuestro tiempo. Su vida sigue siendo un faro de luz para quienes buscan un camino de santidad en medio de las realidades cotidianas. No fue una reina ni una mártir, sino una mujer que, en la simplicidad de su vida monástica, alcanzó la grandeza a través del amor y la fe. Hoy, su influencia se extiende por todo el mundo, en cada monasterio benedictino, en cada comunidad que vive según la regla de San Benito y en cada corazón que busca inspiración en su ejemplo. Las lecciones de Escolástica sobre el amor, la oración y la perseverancia siguen siendo tan relevantes como lo fueron en su tiempo, recordándonos que la verdadera santidad se vive en los pequeños actos de cada día. Santa Escolástica nos enseña que el amor es la herencia más duradera. Las estructuras físicas pueden desmoronarse y los nombres pueden olvidarse, pero el impacto de una vida vivida en amor permanece para siempre. Su historia es un testimonio del poder de la fe vivida con autenticidad, una invitación a buscar a Dios no en grandes milagros, sino en la quietud del corazón y en la profundidad de nuestras relaciones. Su legado también nos desafía a ser intercesores en nuestras propias comunidades. No todos estamos llamados a la vida monástica, pero todos estamos llamados a la santidad. A través de la oración, el servicio y el amor, podemos continuar el trabajo que Escolástica comenzó, construir un mundo donde el amor de Dios sea visible en cada acción, en cada palabra y en cada vida. Al reflexionar sobre la vida de Santa Escolástica, recordamos que la santidad no es un ideal lejano, sino una realidad presente, al alcance de todos los que eligen amar sin reservas. Su historia nos inspira a vivir con propósito, a orar con fervor y a amar con todo el corazón, porque, en última instancia, su legado nos muestra que quien ama más puede más. Oración a Santa Escolástica. Oh, Santa Escolástica, mujer de fe inquebrantable y amor ardiente, intercesora fiel ante el trono de Dios, enséñanos a amar con la misma intensidad con la que tú amaste, a orar con la misma devoción con la que tú oraste y a vivir con la misma esperanza con la que tú viviste. Ayúdanos a encontrar, en el silencio, la voz de Dios, en la oración, la fuerza para perseverar, y en el amor, el camino hacia la santidad. Santa Escolástica, ruega por nosotros, para que, como tú, podamos decir con el corazón lleno de fe, quien ama más puede más. Amén.